Movimiento armónico amortiguado. Primer video. El movimiento armónico amortiguado es, por ejemplo, un sistema masa-resorte que, debido a la fricción o a la resistencia que presenta este cuerpo, el sistema masa-resorte, con el agua, con el aire, esa fricción que presente con el medio hace que la oscilación se vaya perdiendo o se vaya amortiguando. Un péndulo que oscila libremente fricciona con el ambiente, con el aire, y su amplitud va a caer debido a la fricción que presenta con el aire. O este sistema masa-resorte, este cuerpo, a medida que vaya bajando, existe una fuerza o una resistencia con el líquido que lo contiene. Eso se hace para que ese sistema masa-resorte pierda, cada vez que pasa el tiempo, pierda la oscilación, que es un ideal en ingeniería para la construcción de resortes y amortiguadores en vehículos, automóviles y demás. Matemáticamente, el movimiento armónico amortiguado es un movimiento que se amortigua debido a la fricción o a la resistencia que tiene dicho sistema con el aire, con el agua o con el aceite o con el líquido en el cual se encuentre dicho resorte. La función amortiguamiento está acotada por una cubierta. Esa curva o cubierta de oscilación está dada por la amplitud sin el amortiguamiento, factor de E a la menos constante por tiempo. Esta es una constante que depende del medio como tal. El amortiguamiento, como lo veíamos diciendo, ese amortiguamiento es debido a la resistencia del aire, del agua o de cualquier fluido en el que se encuentra el resorte o el amortiguador. Es debido a la fricción interna que hay entre el aceite o el líquido y el amortiguador. La energía, por supuesto, se va disipando en una forma de energía térmica, sea también la onda o la función de onda, también se va a amortiguar, así como se amortigua la función energía. Vamos a llamarle A' a la amplitud que se decrece. Entonces, si observamos la gráfica, en este punto la onda tiene una amplitud, en este punto tiene otra amplitud, en este punto tiene otro valor. Entonces, ese A' será la amplitud que tiene la onda en un instante dado. El movimiento armónico simple que se ha visto en anteriores videos, entonces en esencia es un movimiento sin amortiguamiento. F sub m le vamos a llamar a esa fuerza de amortiguamiento. Si observamos la gráfica y el objeto va hacia abajo, tiene un movimiento oscilatorio hacia abajo, la fricción con el aceite, la fricción con el medio, hace que ejerza una fuerza contraria a la dirección del vector velocidad. La V le vamos a llamar al vector velocidad de esa masa oscilante. B le vamos a llamar a una constante de amortiguamiento, y esa constante de amortiguamiento, por supuesto, está en relación a las unidades de fuerza de amortiguamiento y a la velocidad. La constante de amortiguamiento será entonces
tendrá unidades de Newton y velocidad sería metros por segundo. Realizo esta operación de extremos por medio, me queda Newton por segundo sobre metro, pero Newton sabemos que son kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, segundo por metro, entonces se irán los segundos y entonces B, la constante de amortiguamiento, tendrá unidades de kilogramos sobre segundo. Vamos a trabajar algo de matemáticas. Recordemos que la fuerza elástica recuperadora como vector es contraria al desplazamiento y tiene un factor K como constante de elasticidad. Si trabajamos la sumatoria de fuerzas de la gráfica anterior, tendríamos la fuerza elástica y esta sería el valor de la fuerza de amortiguamiento. La fuerza de amortiguamiento sería B por V, porque habíamos dicho que B era una constante entre la fuerza amortiguadora y la velocidad. Así como por definición la constante elástica es una relación entre la fuerza elástica y la deformación, esta B es una relación entre la fuerza de amortiguamiento y la velocidad. De esa manera la fuerza de amortiguamiento será B por V. Entonces, si ambas son negativas, indica que estas dos fuerzas van en contrarias al desplazamiento. Y por segunda ley de Newton, pues esto es igual a masa por aceleración. La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, así que la aceleración se puede escribir como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. También se puede escribir la velocidad, esto se puede escribir de esta manera, así como la segunda derivada se puede escribir de esta manera. Paso estos dos factores negativos, los paso a ser positivos e encuentro una ecuación cuadrática. Pongo a dividir la masa, entonces encuentro que la segunda derivada de la posición, o sea llamada aceleración, más K sobre M será igual a la posición más B sobre M y la segunda derivada de la posición, o sea la velocidad, la aceleración. Pero recordemos en videos anteriores que habíamos demostrado que K sobre M era igual a la velocidad angular al cuadrado. Entonces K sobre M será W cuadrado, esto ya lo sabíamos, donde por supuesto este W será en algún momento inicial la velocidad angular. Entonces esta ecuación la puedo reescribir, esta ecuación diferencial la puedo escribir como segunda derivada de la posición más la velocidad angular al cuadrado por la posición más, y vamos a llamar B sobre M, o sea la constante sobre la masa, vamos a llamarle 2 veces constante. Esta constante va a ser la que llamamos el factor de amortiguamiento y esta sería la constante de amortiguamiento para factores de ecuaciones diferenciales. Organizamos mi ecuación diferencial, paso esto al segundo y este de último, y entonces obtengo una ecuación diferencial. Entonces B sobre M es un factor de amortiguamiento, listo, de 2 veces esta constante será el factor de amortiguamiento y B es la constante de amortiguamiento que depende del medio donde esté oscilando ese amortiguador como tal. Por supuesto B va a depender de qué, de la viscosidad del medio, de la temperatura e inclusive hasta de la presión. La solución de esta ecuación diferencial me da que la posición es igual a la amplitud prima, o sea la amplitud de amortiguamiento coseno de W de amortiguamiento T más phi. Por supuesto esta es la constante de desfase
esta es la velocidad angular de amortiguamiento y esta es la amplitud de amortiguamiento. La amplitud de amortiguamiento es una función que depende del tiempo. Esa función que depende del tiempo es la función acotada. Esa amplitud de amortiguamiento será igual a sub 0 e menos rho de tiempo. Vamos a ver algunos factores que son importantes para la anterior. W' es la velocidad angular amortiguada. Esa velocidad angular amortiguada es igual a la raíz de la velocidad angular sin amortiguamiento al cuadrado menos ese factor de amortiguamiento al cuadrado. W sub 0, la velocidad angular sin amortiguamiento al cuadrado, habíamos dicho que era K sobre M. Cuando tenemos un sistema masa-resorte, pero por supuesto, si no tenemos una masa conectada a un resorte, sino que es un péndulo, entonces este W va a cambiar en relación a la gravedad y a la longitud. Lo mismo que este factor de amortiguamiento ya no va a depender de la fuerza de amortiguamiento y la velocidad, sino que van a depender también de algunos factores, no de viscosidad del medio, sino de alguna manera de la resistencia que tendría el péndulo en su movimiento. El caso ideal físico es cuando la velocidad angular de amortiguamiento sea mayor que el factor de amortiguamiento. En este caso entonces se presentará una curva donde la amortiguación sea progresiva. En el caso del azul, casi que inmediatamente vuelve a su amortiguación cero. Esto sería más o menos como un colchón. Eso pasa cuando la velocidad angular es exactamente igual a factor de amortiguamiento. Y en el caso de que el factor de amortiguamiento sea mayor, entonces a esa le vamos a llamar sobreamortiguada y presentará esta forma. Son muy parecidas. Nosotros vamos a estudiar este tipo de fenómenos, pero es importante las amortiguadas, donde la velocidad angular es igual al factor de amortiguamiento, porque es el ideal. Por ejemplo, en un fenómeno como un colchón, nosotros nos tiramos a un colchón, nos acostamos en un colchón y nosotros no queremos que ese colchón viva oscilando mientras estamos en movimiento, sino que nos sentemos e inmediatamente amortigüe la sentada o el golpe, ¿cierto? Ese es el ideal. Entonces, este sería el ideal en un colchón, pero este es el ideal físico, que la amortiguación sea progresiva. Ahora miraremos qué pasará con la energía en un movimiento armónico amortiguado. Por supuesto, la energía no se conserva, porque si el movimiento es amortiguado significa que pierde amplitud. Recuerden que la amplitud amortiguada depende del tiempo. Entonces, de alguna manera, esa energía se va a disipar en forma de calor. Así que la energía mecánica se va a perder. De alguna manera, la energía mecánica amortiguada en algún momento dependerá de un medio de la constante por la amplitud amortiguada al cuadrado, si hacemos la proyección. Si esta es la forma general de la ecuación de energía mecánica en función de la constante elástica y la amplitud, pues entonces la energía de amortiguamiento, o sea, la energía en cualquier instante, dependerá de la amplitud en ese instante. Pero esa amplitud de amortiguamiento o en cualquier instante, habíamos dicho que esa es la ecuación. Elevamos al cuadrado
este cuadrado baja a la función, ¿cierto? Este amplitud inicial sin amortiguamiento elevaríamos al cuadrado y encontramos esta ecuación. Por supuesto, este 2 se elimina con este 2, ¿sí? Y podemos tomar que este ρ por definición es B sobre M. ¿Listo? O podemos decir que este ρ es B sobre M, ¿cierto? De alguna manera entonces B sobre 2M, entonces este 2 va a eliminar a las dos veces la masa y se va a eliminar también el 2. Entonces, sin importar que yo reemplace el ρ por su valor o simplifique, no va a pasar absolutamente nada. Esto nos va a quedar la misma ecuación. Un medio es diferente a este que está acá, ¿vale? Entonces tenemos una función de energía amortiguada en cualquier instante, y esta energía amortiguada pues puede ser en un punto dado dada como energía cinética o dada como energía potencial. Si analizo la energía potencial es un medio de K por la amplitud prima coseno WT más phi. Eso vendría al cuadrado de la ecuación de energía potencial, un medio de K por la posición al cuadrado, entonces estará dado de esta manera por amortiguamiento. Esta sería de amortiguamiento, esta también de amortiguamiento, entonces este va al cuadrado, este también se aplica al cuadrado, y este A', habíamos dicho que el A' pasa lo mismo que acá, el A' queda exactamente igual que en la anterior ecuación, y si notamos, este factor de energía mecánica es exactamente este factor de energía mecánica amortiguada. Entonces la energía potencial está en función de coseno, y si la energía potencial está en función del coseno al cuadrado, significará por proyección que la energía cinética será esta energía mecánica amortiguada multiplicada por un factor de seno. Entonces, de esa manera, la energía potencial en algún punto del amortiguamiento sería la energía mecánica amortiguada por un factor de coseno cuadrado de W amortiguado T más phi, y la energía cinética amortiguada será la energía mecánica de amortiguación por el seno cuadrado de W' más phi. De esa manera, si hago la suma, energía potencial de amortiguamiento más la energía cinética de amortiguamiento, quedará la energía mecánica de amortiguamiento factor de seno cuadrado de W' más phi más coseno cuadrado de W' más phi. De esa manera sabemos que esto es 1, y entonces la energía mecánica potencial más la energía cinética amortiguada es igual a la energía mecánica prima. Por supuesto, esta energía mecánica no se conserva, va disminuyendo. ¿Disminuyendo en qué fracción? En forma de un medio de K por la amplitud sin amortiguamiento al cuadrado E de menos B M sobre T. Recordando por favor que este B sobre M es lo que habíamos dicho que era 2 veces el factor de amortiguamiento. De pronto arriba tuve algún error conceptual o pensé una cosa y lo dije diferente, pero se puede escribir B sobre M por T o menos 2 factor de amortiguamiento por T. ¿Listo? Esto no quiere decir que la energía mecánica se conserva.
No, lo que significa que la energía mecánica depende del tiempo, ella va a disminuir, pero la energía mecánica también se puede escribir de una forma cinética y una forma potencial. En este momento entonces trabajaremos en el próximo video de movimiento armónico amortiguado. Empezaremos a hacer algunos ejercicios que nos ayuden a comprender y entender aún más este fenómeno llamado movimiento armónico, que se encuentra poco a poco amortiguando, o un movimiento armónico que se va amortiguando en función del tiempo y debido a la resistencia, la presión o la temperatura en la cual se encuentre dicho sistema.